Días pasados, el miércoles para ser más exactos, el intendente de Rosario, Pablo Habkin, brindó una conferencia de prensa para presentar el proyecto de ordenanza que establece mecanismos de alerta para combatir el lavado de dinero, nada más y nada menos. La iniciativa será enviada en las próximas horas al Consejo Municipal para su tratamiento y el proyecto busca poner bajo la lupa a los fideicomisos inmobiliarios y la conformación de sociedades en la ciudad. Qué tool, tema más que delicado. Para explicarnos cómo funcionará la ordenanza antilavado, así se la llama, estamos en contacto con Marina Marsili, doctora en Economía e investigadora del Ministerio Público de la Acusación de la Ciudad del Sur, de Rosario, quien además participó en el armado de esta iniciativa. Doctora Marsili, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Hola, gracias. Bueno, antes que nada quiero decir que en verdad la ordenanza, el proyecto de ordenanza es una redacción del equipo del intendente Habkin. Y bueno, yo vengo en función a que investigo causa de lavado de activos. He estudiado mucho el tema de lavado y lo que venía haciendo era escribiendo, digamos, académicamente sobre aspectos que eran muy vulnerables en los gobiernos municipales, gobiernos provinciales, que teniendo acceso a información, por ahí no eran procesadas o analizadas desde la óptica de las alertas de situaciones de lavado de activos. Un poco en base a esos trabajos míos previos fue que después viene este proyecto de ordenanza que establece una serie de requisitos para, como vos bien decías, determinadas actividades que en función a las experiencias de investigación de lavado de activos se sabe que son actividades más permeables, por decir de alguna manera, a ser utilizadas por las organizaciones criminales para llevar a cabo las maniobras de lavado, que no es otra cosa que transformar dinero que es totalmente ilícito, producido por distintas actividades criminales, darle una apariencia o un aspecto de que son resultado de una empresa con un funcionamiento habitual, digamos, ¿no? Bien. Doctora Marsili, buenas tardes. Mercedes Terán la saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ustedes desde el MPA trabajan en forma coordinada con la justicia federal para el tema de lavado de activos y causas de narcotráfico o eso no se da en forma conjunta. A ver, nosotros tenemos distintas competencias. La realidad es que mientras en el fuero provincial se investigan determinados hechos ilícitos, en el fuero federal otros, hay algunos momentos donde se dan puntos de encuentro. En el caso de existir puntos de encuentro, se trabaja de una manera coordinada en causas determinadas por la política criminal del Ministerio Público de la Acusación. En aquellos casos en que por el estilo de organización criminal amerita llevarlo a cabo de esa manera. No siempre son causas que tienen que ser llevadas de forma conjunta. Bien. La realidad es que los tipos de delitos perseguidos son muy diferentes, pero bueno, cuando uno empieza a investigar el crimen organizado, en muchas ocasiones se dan puntos de coincidencia que llevan o conducen a que se organicen investigaciones conjuntas, como de hecho se ve por los medios cuando se llevan a cabo procedimientos en forma conjunta. Del mismo modo que si uno hace un procedimiento en el marco de un homicidio y detecta drogas, se le da parte, obviamente, al juzgado federal, sin que haya sido una investigación llevada de la mano. Pero bueno, es un delito que no es competencia provincial, entonces se le da la participación al fuero federal. Bien. Marina, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. A ver, se la voy a preguntar sin eufemismos. Todos sabemos que Rosario es el polo de inversión más importante que tiene el país desde hace por lo menos dos o tres décadas en Argentina, y es donde la inversión directa privada se materializa más palmariamente. En este recorrido encontramos la soja, básicamente, que puede ser blanca o negra, digamos, que puede ser fiscalizado o no. Y producida por una actividad legal. Claro, muchos exactamente, muchos profesionales que en su renta o en su excedente deciden invertir en la economía real a través del real estate, del inmobiliario,
Pero también la droga y actividades ilícitas que en Rosario todos sabemos que es muy, muy extendido. Esta ordenanza, ¿dónde se focaliza? ¿Dónde va a buscar este tipo de conversión de activos de activos ilícitos en bienes materiales? La ordenanza tiene dos aspectos que son importantes. Por un lado, determina qué actividades, y ahí está la cuestión de la construcción, hotelería, bares, que son los rubros que fueron elegidos y tienen que ver con esta experiencia previa, concesiones de obras y servicios públicos vinculadas a estos sectores, geriátricos, taxis, más de 2 chapas de taxi. Es bastante amplio el escenario, pero creo que lo más importante que introduce es el concepto de la alerta. Porque el concepto de la alerta, los organismos internacionales que convocan a investigar el lavado de activos y a permanecer atentos a la acción de lavado de activos, lo que introducen esta idea de la alerta como situaciones que se salen de lo común. O sea, más allá del rubro, toda situación que se sale de lo común en una operatoria normal de mercado, justamente tiene que llamar a una alerta. Si hay algo que es muy raro, tiene que disparar algún... Pero para eso no necesitamos una ordenanza nueva. La ley de la Comisión Nacional de Valores alerta sobre los fideicomisos, la Bolsa de Comercio... Bueno, todo eso está sustentado, todo eso que vos que referís correctamente, está sustentado en resoluciones de la UIF que disponen cuáles son las alertas para esos organismos. Hay una resolución para los escribanos, una resolución para los contadores, claro, sí. O sea, por rubro, bueno, no así para los municipios. Claro. Entonces, el empezar a normativizar hacia adentro y empezar a poner esto en palabras, lo que hace trae a colación capacitaciones, establecer mecanismos para que esas alertas circulen, porque si uno ve algo que es inusual en una operatoria, uno está en la mesa de entrada de cualquier oficina pública y ve algo inusual, si no tiene un canal preestablecido de comunicación de esa alerta, si no tiene un receptor natural, lo más probable es que quede en el comentario. Usted, por ejemplo, dice, un ejemplo sería que yo, que soy un humilde periodista, voy y pido una autorización para la construcción de un edificio de 20 pisos sobre el río. Eso ya te perdería una alerta. Bien. Entonces, pero también pueden ser alertas mucho más simples, como por ejemplo la insistencia en que presenten documentación y la reticencia a hacerlo. Por ejemplo, o que en un mismo domicilio funcionen 3 hoteles. Claro. Por decir algo que así como exagerado, ¿no? Que de hecho yo lo he identificado. O sea, en investigaciones uno identifica situaciones como esta. No en el caso de Rosario, en un caso internacional lo identifica, pero no importa. La realidad es que son situaciones que si uno no establece los canales, si no introduce el vocabulario, si no crea la persona destinataria de esas alertas, es como que no pasa de ser el comentario en la oficina. Uh-huh. En este domicilio hay 3 hoteles, punto. Exacto. Y así como se identificó, ese dato se pierde hasta que en una investigación, tal vez 6 años después, uno investigando, cae en la cuenta y sí, que en ese domicilio pasaba algo raro, porque los titulares en verdad no funcionaba ni un hotel, sino que eran fachadas para disimular orígenes de dinero ilícitos, por ejemplo, ¿no? Doctora, ¿y qué autoridad de control prevé la ordenanza? La ordenanza lo que plantea es no crear una oficina nueva, sino que un grupo de representantes del Tribunal de Cuentas, de habilitaciones, creo que es de alguien del Consejo, se reúna a analizar esas alertas que fueron previamente detectadas y en función a cuál es el elemento que surge, determinar a qué organismo tienen que comunicar la situación irregular. Perfecto. No implica que se frena ningún trámite, no implica que se prohíbe la construcción del edificio, si están los planos bien. El procedimiento administrativo continúa. Lo que plantea es, primero, procesar información. En general, los municipios lo que tienen la característica de tener muchos datos, pero que no son información, o sea, son muchos datos que no les sirven a nadie.
se suelen pedir muchos formularios que nadie analiza. Por ejemplo, en planeamiento, si se pide un origen de fondos para la licitud de la construcción de un edificio, y en planeamiento dificulto que haya un contador analizando la licitud de los fondos. Entonces muchas veces se solicitan cosas vía ordenanzas que están muy bien redactadas, pero sin pensarse en cómo se continúa. Bueno, la idea de esta ordenanza es lo que se pide, se lo procesa, no quede en el dato frío, sino que se lo procesa, y luego si salta una alerta, se determina cuál es el organismo que debe ser notificado, que puede ser la UIF, puede ser la FIP, puede ser la API, puede ser el Poder Judicial, federal, provincial. El destinatario luego de la alerta va a depender del caso de que se trate. Perfecto. Doctora, le saco un minutito de este tema específico. Esta mañana hizo declaraciones Esteban Alvarado, este supuesto jefe narco que está detenido, está siendo juzgado, donde, bueno, entre otras cosas dice que no se hace cargo de nada, que nunca le encontraron un fierro, así dicen, un fierro, ni un gramo de cocaína. De lo único que se hace cargo es la balacera en su domicilio, doctora, donde también le tiró la cabeza de perro. ¿Qué comentario tiene al respecto? Mira, sinceramente del hecho particular del que fui víctima prefiero no hablar. En general prefiero hablar ¿Y del comentario de Alvarado? Que creo que es lo que vale. Del comentario de Alvarado no me dedico a la investigación de narcotráfico, con lo cual yo no podría aseverar si en ninguno de sus domicilios se halló, porque de hecho no hemos hecho procedimientos nosotros de narcóticos. Sí, cuando hicimos allanamientos en sus domicilios nosotros no encontramos armas, lo cual no significa que los domicilios que fueron allanados eran viviendas, en su mayoría, o la empresa. Pero bueno, no está bien. Este incidente que refiere Alvarado fue en 2019, ¿verdad? Sí, enero de 2019. Bien. Marsali, a ver, volviendo a la ordenanza, sí. Ya que usted no quería opinar al respecto. ¿No hay un dejo de ingenuidad de parte del legislador? Porque claramente todos los hechos delictivos, incluso o con más razón el lavado de activos, necesita de la connivencia del Estado, en este caso el Estado municipal, para que las cosas sucedan. ¿Qué es lo que haría cambiar a un funcionario o a un empleado corrupto para que active una alerta cuando el mecanismo ya está aceitado por otro canal? La realidad es que entiendo la pregunta y sí, coincido bastante. La realidad es que cuando no existe un procedimiento de alerta, ningún funcionario, ningún empleado se ve en la obligación de alertar nada. Primera situación. Segunda situación, hay una cuestión que es real. A nosotros ni en las facultades nos enseñan las alertas de lavado de activos. Y cuando digo las facultades me refiero a ciencias económicas, derecho. Me pasa a hablar con escribanos, me dice, bueno, yo no le voy a pedir la licitud de los fondos. O sea, hay una cuestión de un desconocimiento profesional muy importante, máxime aún en el caso de empleados públicos que tal vez no tienen estudios universitarios. Claro, la formación adecuada. Entonces, sí. Claro, exactamente. Entonces muchas veces tenemos que las personas que están en primeras líneas o que tienen acceso a esa información, yo muchas veces digo, ojalá el Estado todo lo que hace mal lo hiciera por corrupción. La realidad es que muchas veces lo hacemos por desconocimiento, los errores que cometemos. Sí, entonces, bueno, me parece nadie está en esos lugares perdóneme que se lo diga de modo, por tonto. El que está el funcionario que está, sé si tonto, pero el funcionario que está a cargo de la Secretaría de Habilitaciones sabe lo que está leyendo, y cuando viene y le dice a la empleada, che, Clarita, mirá que va a venir el escribano Sánchez Romero, agilizar el trámite, la empleada no va a preguntar por qué el jefe de la No, está bien, pero el trámite no se lentifica, el trámite sigue, lo que se hace es procesar la información, el trámite no modifica el ritmo, digamos, ¿no? Eso es importante. Okay. El trámite sigue siendo el mismo y no se lentifica nada, no pasa a pasar más rápido, más lento, eso no. Bien. Y la realidad es que hoy por hoy los datos están y no se analizan. O sea, el tomar la decisión de analizarlos creo que es una decisión que hay que tomar, que los estados tienen que tomar en general, no solo el municipal. Considero que todos los niveles del estado. Es más, esto le cabría a una comuna, no es algo que Rosario, por estar en la cúspide, digamos, de la complejidad criminal, es que tiene que implementar esto. La realidad es que
debería ser implementado en todos los niveles de gobierno. Muy y los bien. controles, como siempre, si funcionan, son útiles. Si no funcionan, lo importante es que existan determinados canales para poder detectar que algo no está funcionando. La existencia de un grupo que analiza estas alertas ayuda a que el control tenga una suerte de sentido, por decirlo de alguna manera. Absolutamente. Doctora Marsili, ha sido usted muy amable en este contacto con REC. Gracias. Le mandamos un saludo, muchísimas gracias, fue muy clara. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Marina Marsili, doctora en Economía, la verdad que clarísimo. Sí. Bueno, no quiso opinar al respecto. Justo había leído declaraciones de Alvarado, está en la cárcel de Alvarado, está siendo juzgado. Lo único que se hace cargo de eso, la balacera a la doctora. Qué bárbaro. Que también le tiró una cabeza de perro en el momento, no quiso. Sí, al mejor estilo. Muy el padrino, mafioso, sí, muy claro. mafioso.